Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Elkin Alonso Torres Toala y voy a dar la explicación de la resolución del ejercicio de la tarea. Como podemos ver, este es el primer ejercicio del RC, que como podemos ver en tiempo cero está abierto y por lo tanto el análisis de circuitos sería después del switcheo. Como podemos ver aquí, después del switcheo, eh, el capacitor se carga y se comporta como que estuviera abierto y cuando se cierra el circuito queda en paralelo, una resistencia queda en paralelo con un corto y por lo tanto es redundante porque no le cruza el voltaje a esta resistencia. Por eso, como dice acá, se quita y se hace un corto. Y como este capacitor está abierto, a la resistencia de 1K no le cruza voltaje, por lo que hice aquí y sería cero. Por lo tanto, en el análisis, eh, el voltaje en cero, como hay un corto, el capacitor se va a descargar ahí mismo, porque no va a cruzar del otro lado debido al corto, porque se va a ir por el corto. Y entonces el voltaje en cero sería cero. Bueno, y para hallar el voltaje en infinito, sería el análisis ya antes del switcheo, o sea, antes de cerrar el circuito, que podemos quitar estos cables y nos quedaría así, que como lo he dicho anteriormente, como está abierto el capacitor, no le ingresa voltaje a esta resistencia de 1K. Y entonces se quita como que si no se tomara en cuenta. Y aquí nos quedaría un circuito en serie, por decirlo así. Y como queremos hallar el voltaje del infinito en el capacitor, la resistencia de 3K está en el capacitor, comparten el mismo voltaje. Y lo que hacemos ahí es un divisor de tensión, como lo hice aquí, que 10 por 3K, la resistencia que queremos hallar el voltaje, pero la sumatoria de las dos, ya que están en serie, y nos da 7,5, que es el valor del voltaje en infinito. Para hallar el tau, como nos dice la fórmula que aplicamos aquí arriba, R por C, primero tenemos que hallar la resistencia Thevenin, que aquí esta fuente de aquí, por lo que nos enseñaron de Thevenin, se comporta como un corto, y es lo que acabo de hacer aquí. Y ahí nos queda un K con 3K en paralelo, que aquí lo hice. Después nos quedaría una serie de ambas y nos da este valor como resistencia de Thevenin, 1,75 por 10 a la 3. Y ya aquí ya tengo el valor de voltaje en cero, el 7,5 el valor del infinito y ya podemos reemplazar en la fórmula del voltaje en total, voltaje en VT, que es lo que hice aquí. Reemplacé todo esto. El tau R por C, que es la resistencia de Thevenin, que es la de aquí, con el capacitor que vale 0,1 UF. Y para allá la deriva, la corriente del capacitor, es lo que dice aquí. Como dice la fórmula, la derivada, primero es la capacitor, derivada del capacitor mismo. Y bueno, como ya tengo el valor del voltaje en cero, que es igual a cero, el voltaje en infinito, que es igual a 7,5, y tengo el tau, el que diga, y también tengo el valor de la resistencia de Thevenin, yo pues, ya puedo reemplazar en la fórmula del VT, el tau, y hallar la corriente capacitor, que es lo que acabo de hacer aquí. La R de aquí sea Thevenin con el capacitor que vale 0,1 UF, que está reemplazado. Y aquí está la ecuación.
debes voltaje del capacitor en vez de tiempo. Y aquí está la corriente, que es la de la fórmula de la derivada. Primero la capacitancia por la derivada de la capacitancia. Y esta es la ecuación. Para hallar el IA, ejemplo, la misma que para hallar la IA viene en este sentido, que vendría a ser la misma corriente del capacitor, pero como viene así, de este lado, vendría negativa. Y es lo que acabo de detallar aquí, que el IA sería la misma ecuación del IC, sería la misma. Y el Bx sería que el B es igual a I por R, y es lo que acabo de hacer aquí, la resistencia de un K donde nos pide el Bx, multiplicarla por la I del capacitor, que es lo que acaba de hacer, lo que acaba de hacer aquí, la misma ecuación del I del capacitor, la corriente del capacitor, eso nos daría el Bx, que nos daría una ecuación. Este es el segundo circuito de la tarea, que la cual es el mismo que el ejercicio anterior, solo que en tiempo cero el switch está cerrado, ya no está abierto como el ejercicio anterior, y por lo tanto el análisis debemos hacerlo antes del switcheo, que es lo que hice aquí. Y como lo explicaba en el ejercicio anterior, el sector se comporta como una carga, esté cargado, se puede quitar. A la resistencia de un K no le cruza la voltaje. Y como aquí se ve un K por cero, que es igual a cero, no se tomaría en cuenta. Y nos quedaría este circuito en serie. Y como queremos hallar el voltaje en cero, podemos hacer un divisor de tensión desde aquí desde 3K. Porque el voltaje que pasa por aquí sería el mismo que pasar en el capacitor en tiempo cero. Y lo que hice aquí, el divisor de tensión, de hallar el voltaje en 3K, que sería el mismo del voltaje en cero. Y es lo que hice aquí, que es el 10 de la fuente por la resistencia de 3K que quiero hallar el voltaje, por la sumatoria de las dos resistencias que están en serie, que no es 7.5. Y acá el análisis que está aquí de este lado es después del switcheo. Cuando este circuito se cierra, se vuelve un corto, y ese corto está en paralelo con una resistencia que esa resistencia no le va a pasar el voltaje porque siempre se va a ir el voltaje por el camino más fácil que es el corto. No se toma en cuenta y se puede quitar, es lo que hice aquí. Que quité la resistencia y se volvió un corto. Y aquí mismo el análisis, esta resistencia no le cruza corriente. Y así mismo el análisis a esta resistencia no le cruza el voltaje. Se puede quitar bueno, en este caso, lo mismo que análisis que decimos en el anterior, es que el voltaje el de capacitor se va a descargar aquí porque hay un corto. Aquí mismo se va a descargar todo el capacitor por el corto porque no va a dejar cruzar al otro lado. Y por lo tanto el voltaje infinito sería cero. Para hallar el tau, la fuente, como he dicho, la fuente se comportaría como un corto, que es lo que hice aquí. Y para aquí el análisis de este ejercicio, de esta parte, es que, así como del anterior, que aquí ambas resistencias están en paralelo, pero tienen un corto, y por lo tanto, digamos, el voltaje o la corriente que pase por aquí no va a pasar del lado de acá, por el corto, porque se va a ir por este camino. Por lo tanto, la resistencia de un K de este lado no se toma en cuenta, solo quedaría el circuito de aquí, en serie con el capacitor, y sería la resistencia de Thevenin de un K. Y con eso ya tenemos el voltaje en cero, que es 7.5, el voltaje en infinito, que es cero, la resistencia Thevenin, que es un K, y pues ya podemos repasar en la fórmula del PT, que es lo que dice aquí, que el tau es R por C, es la de un K por el capacitor que vale 0.1, y así mismo la derivada del capacitor, que es el capacitor, por la derivada del capacitor mismo. Y aquí está la ecuación. Y así mismo como en el ejercicio que anterior, eh, la misma IA sería el menos IC, porque están la misma corriente que cruza por aquí, es la misma capacitor, solo que es negativo. Y para el Bx como nos pide el Bx de un K, sería B igual a I por R, que es la resistencia por la inductancia, el capacitor, y nos queda una ecuación. Este es el tercer ejercicio de la tarea, en donde es un circuito RL, debemos hallar la corriente del inductor. Y como podemos ver en tiempo cero, el circuito está, el boquete del switch está abierto. Y el análisis de este circuito sería después del switcheo, que es lo que hice aquí abajo, que es lo que acabo de hacer aquí. Y así mismo cuando el switch está cerrado, se comporta como un cortocircuito, y como podemos ver aquí, esta resistencia de aquí es- está paralelo con un corto, por lo tanto
No, como la corriente se va a ir por el cortocircuito y no le va a pasar por la resistencia, por lo tanto no es redundante y no se toma en cuenta esta resistencia. Y es lo que acaba de hacer acá, que está con polarización corta. Y asimismo, como aquí queremos hallar la I del inductor en tiempo cero, el inductor se va a descargar aquí. Se va a descargar por el corto porque no va a pasar del otro lado por el corto mismo. Y la corriente el inductor se va a descargar. Por lo tanto, la inductancia en tiempo cero es cero. Ya, y para el análisis, ya con el switch abierto, podemos quitar estos cables, los quitamos y nos queda así. Está resuelto el circuito así. Y lo que acabo de hacer aquí, lo primero que debemos hacer aquí es, como podemos ver, la resistencia de 3K con la de 1K están en paralelo. Y es lo que acabo de hacer aquí. Y el paralelo de 1K con 3K que están en paralelo. Y aquí reducí el circuito, está del lado de acá. Está reducido. Y después de eso hacemos una malla. Que es lo que acabo de hacer aquí, una malla. Y esa malla me dio 5,71. Ya. Y lo que queremos hallar en sí es el voltaje que pasa que tiene 0,75. Y como para hacer eso es B igual a I por R, lo que acaba de hacer aquí, 5,71 por miliamperios por 0,5K, que nos da 4,28. Ya. Y una vez teniendo ya el voltaje que pasa digamos, por la resistencia de 3K y de 1K, como la resistencia en paralelo comparten mismo voltaje, el voltaje que da aquí de 3K y el inductor sería 4,28 como lo detalla aquí. Y por allá ya sí la corriente que pasa por aquí, el infinito sería I igual a B por R, que sería la única resistencia que está aquí, de 1K, dividido para los 4,8, que es lo que acaba de hacer aquí. Y nos da 4,28 miliamperios, que es lo que detalla aquí. Y para hallar el tau, o sea, la resistencia Thevenin, como podemos ver aquí, aquí había una fuente de voltaje. Y para hallar la resistencia Thevenin para el tau, aquí había una fuente de voltaje, que es lo que estaba aquí. Y lo quitamos, se comporta como un corto y nos queda el circuito así. Nos queda un K paralelo con 3K. Y es lo que hice aquí, nos da 0,75. Y después de eso nos queda así el circuito con una serie de ambas. Y nos da 1,75K. Eso es lo que hice aquí. Y como vemos ya tenemos la corriente en cero, que es cero. Tenemos la corriente en infinito, que es 4,28. Y tenemos la resistencia Thevenin, que es de 1,65. Y con eso ya podemos reemplazar en la fórmula de inductancia, en IT, que es lo que acabé de hacer aquí. El tau, que es la inductancia, que es de 5 Henry, dividido para la resistencia Thevenin, que es 1,65K. Y nos da 2,8 por 10 a la 3. Y aquí está la ecuación general de IT. Y como nos pide ya también el voltaje del inductor, aquí está la ecuación del voltaje en el inductor. Y en este ejercicio para hallar la IA, la IA sería el voltaje del inductor, que es esta ecuación, dividido para los 3K. Porque como vemos aquí,
La IA pasa por los 3K y tiene el mismo voltaje que del inductor. Y como I es igual a B dividido para R, es lo que dice aquí. Y eso nos da, este de aquí nos daría el resultado de IA. Y en Bx, como B igual a I por R, es lo que hice aquí. Resistencia de un K por, nos vemos en B que nos piden, por la inductancia, la ecuación de la inductancia que llamamos ahorita. Y eso sería todo sobre este ejercicio. Y como podemos ver, este ejercicio es el mismo que el anterior. Lo que pasa es que en tiempo cero el switch está cerrado. Por lo tanto, en análisis de este circuito sería cuando el switch está abierto. Y es lo que hice acá abajo. Nos queda un circuito así. Queremos hallar la I en cero. Lo primero que debemos hacer es lo mismo que en el ejercicio anterior, pero de una manera inversa, que es hacer la paralelo de un K con 3K. Aquí la paralelo, lo que debemos hacer es, ya con el circuito reducido, una malla, que lo que acabo de hacer aquí, y hallar la I de que pasaba en todo este circuito, que es, como dice aquí, 5.61 miliamperios. Y una vez ya teniendo esa I, lo que podemos hacer aquí, lo que hice más que todo, es un B igual a I por R, que es 5.71 miliamperios por 0.75K, que me dio 4.8, que me dio 4.28 voltios. Ya, y ahí para hallar la corriente aquí en cero de este circuito, de lo que pasa por aquí, como ya tenemos el voltaje de esta resistencia, podemos hallar ya la I, porque I igual a B dividido para R, que es lo que acabo de hacer aquí. Y esa I sería nuestra I en cero, como lo dice aquí, le especifique. Y después por decirlo así, después el análisis que se haría, sería cuando el switch está cerrado, que cuando el switch está cerrado, quedaría paralelo con una resistencia, en la cual esa resistencia no le va a pasar la corriente, porque la corriente se va a ir siempre por el camino más fácil. Y no es redundante y no lo podemos quitar, que es lo que hice en el circuito de acá. Y asimismo, para hallar la I en infinito, el inductor se va a descargar. Se va a descargar, todo esto se va a descargar por aquí, porque por el corto no lo va a dejar pasar por el otro lado, y sería igual a cero. Para hallar el tau, tenemos que la resistencia Thevenin, lo que haríamos aquí, lo mismo de antes que dijimos, que aquí había una fuente de 10 voltios, y como la podemos quitar y se comportaría como un corto, ya que lo que se comporta como un corto, eh, la única resistencia que está en el inductor es la de un K, porque pasa por aquí mismo y el corto no va a dejar que cruce corriente por ninguna resistencia más, porque por el corto, y no va a dejar que cruce el otro lado. Así que por lo tanto, esta resistencia no se tomaría en cuenta, ya que no le va a cruzar ni corriente ni voltaje, porque siempre se va a ir por el corto, y la podemos quitar, esta resistencia, y nos quedaría solo un K como resistencia. Y como ya tenemos la I en cero, que es 4.28 miliamperios, y la I en infinito, que es cero, y la resistencia Thevenin, que es un K, podemos reemplazar ya en la fórmula de la inductancia, en IT, que es lo que acabo de hacer aquí.
el tau, que es la inductancia, que es de cinco Henry, dividido para la resistencia de un K. Así que nos da 5 por 10 a la 3. Y aquí reemplazando el límite ya está, la ecuación. Para hallar el voltaje del inductor es el inductor por la derivada del inductor. Y para hallar la IA sería el voltaje del inductor, que lo llamo aquí la ecuación, dividido para los 3K. Ya que la IA pasa por los 3K y tiene el mismo voltaje que del inductor. Y como I igual a B dividido para R, es lo que acaba de hacer aquí. De lo que está aquí nos da una ecuación. Como está aquí, una ecuación. Y para el Bx sería lo mismo así, sería el Bx de como B igual a I por R.